Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, por las grandes bendiciones que hemos recibido de lo alto, por tu gracia, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos gracias por esa gran bendición, Padre. Te damos gracias por la bendición de tu palabra tan fácil, de tan fácil acceso a nosotros aquí en nuestro país. Te damos gracias, Padre, y pedimos por aquellos que no tienen ese privilegio, Padre, de tu parte, pero que tú los has fortalecido, Padre, que son fieles. Ayúdanos a nosotros, a pesar de la poca oposición que recibimos muchas veces, Padre, a ser siempre fieles a tu palabra, a tus preceptos y a todo lo que tú nos has dado, Padre, que por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar. Así, Padre, pedimos tu ayuda en la meditación de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, abramos nuestras Biblias a 2 Corintios, capítulo 3 y versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Y el tema que quisiera hablar hoy es sobre el Espíritu Santo. Este versículo en particular no es mi tema principal, pero sí quisiera hacer hincapié en algo que se dice ahí. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y obviamente aquí el contexto es sobre la ceguera de Israel, del pueblo judío, en cuanto a por qué no han creído en Cristo, ¿verdad? Y una vez ese velo se ha quitado, y es nuestra convicción de que en el futuro, solo Dios sabe cuándo, va a haber un avivamiento espiritual en Israel y van a haber muchos salvos entre los judíos. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, son pocos los judíos que se convierten, y el contexto aquí es ese. Pero dice aquí, quisiera hacer hincapié en esa frase, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, Él es una persona y Él es el Señor. Y en la cultura popular hoy día, nosotros vemos que, por ejemplo, en una película famosísima que quizás ustedes conocen, que se llama La Guerra de las Galaxias, se presenta a una fuerza impersonal que es capaz de gran poder y de transformar personas, pero esa fuerza es capaz también de usarse mal, ¿verdad? O de usarse bien. Y es impersonal, es como una fuerza que viene y no tiene personalidad. El Espíritu Santo sí es el Señor, y como el Señor es Dios. Entonces quiero hacer ese hincapié. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios, y estuvo allí en la presencia, estuvo en el principio, perdón. Vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 1. Génesis 1:1. En cuanto a la verdad, y esto sobre la Trinidad, mi tema no es la Trinidad, quiero hablar un poquito acerca del Espíritu Santo, pero como parte de la Trinidad, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. Entonces dice aquí en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nosotros vemos el Espíritu de Dios, lo vemos en el principio, en la antigua creación, pero también lo vemos en la nueva creación, ¿verdad? Que somos, el Espíritu de Dios ha venido a morar en aquellos que han creído en Cristo. Él nos ha sellado y Él nos ha convencido de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, y también vemos al Hijo, ¿verdad? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí vemos el verbo de Dios. Dice: y el verbo de Dios, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas. El verbo de Dios. Y aquí dice: sea la luz, el verbo de Dios. Entonces, con eso en mente, amados hermanos, sabiendo que el Espíritu Santo no es una mera fuerza, no es un mero capricho que uno de momento uno lo recibe y tiene una fuerza. No es una fuerza, es una persona, es Dios. Entonces,
La palabra nos enseña que el Espíritu Santo es Dios y que no debe confundirse con una nueva fuerza activa o una simple expresión de inspiración, ¿verdad? Ahora vamos a ver que Dios se manifiesta en tres personas, ¿verdad? Lo vemos, vamos a Mateo capítulo 28 y versículo 19, un versículo muy conocido por todos. Mateo 28 y versículo 19. Mateo 28 y versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, o enseñar a todas las naciones, que es la lectura más literal, es enseñar las cosas que Cristo nos ha enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vimos ahí en Génesis, vemos Dios el Padre, vemos el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, y también vemos aquí que cuando nosotros vamos a ir a enseñar la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, es una obra de Dios, es una obra de Dios, es una obra del Padre, es una obra del Hijo, es una obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que hace esa obra, ¿verdad? Nosotros somos solo instrumentos en manos de Dios. Ahora, por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona divina, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 14 también. Juan capítulo 14 y versículo 16. Juan capítulo 14 y versículo 16. Juan 14, 16. Dice, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, estoy en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el idioma original tiene como la idea de una persona que está al lado de nosotros ayudándonos, al consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos eso, ¿verdad? Vamos al 15, este mismo libro de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y capítulo 16, aquí mismo en este mismo libro de Juan, capítulo 16, vamos a empezar desde el 7, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo fue enviado para habitar en los creyentes individualmente y colectivamente en la iglesia, obviamente, para que sean en ambos el templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios, como bien sabemos que Corintios nos enseña.
Y también el Espíritu está obrando en la iglesia como colectividad, como cuerpo, y también en nosotros como persona individual. Ahora, ¿quién recibe este don del Espíritu Santo? Aquí vemos nosotros cómo el Espíritu Santo fue enviado. ¿Y cómo es que se recibe ese don del Espíritu Santo? Porque hay mucha confusión en nuestros países en Hispanoamérica. Somos personas muy emocionales, nos gusta mucho la emoción y todas esas cosas. Y esas cosas a veces en nuestra cultura son buenas, pero también pueden ser una piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que recibe ese don del Espíritu Santo? Vamos a Juan capítulo 7 y versículo 38. Juan capítulo 7 y versículo 38. Ahora, aquí mismo, ¿verdad? Juan 7, 38. Como leímos en estos últimos textos, en Juan capítulo 14, 15 y 16, nosotros vemos la promesa del Señor Jesucristo de enviar al Consolador y cómo nos conviene eso, ¿verdad? Ahora, y vamos a tocar un poquito más acerca de eso más tarde. El que cree en Jesucristo, ¿verdad? Es el que recibe el don del Espíritu. Vamos a leerlo ahí en Juan capítulo 7 y versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces dice, esto dijo del Espíritu. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? El Espíritu. Ok, mucha gente habla de ríos de agua viva, versículo 38, pero no hablan del 39. ¿Cuántas veces he escuchado yo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De su interior? Bueno, es una forma de decirlo, ¿verdad? Pero no, él hablaba del Espíritu que habían de recibir. No de una cosquilla, no de una emoción, no de brincar y saltar, no de hablar idiomas desconocidos, sino el Espíritu. Es el que va a venir al momento de recibir. Eso lo reciben ¿quién? Todos los que creen en Él. Todos los que creen en Él. No es una segunda unción del Espíritu. Los que creen en Él tienen el Espíritu de Dios, como fue prometido en la palabra de Dios. No es para unos iniciados, no es para una logia de beneficiarios, no es para un equipo especial de creyentes, un dream team de creyentes, no, es para todos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recibimos este maravilloso don del Espíritu? ¿Cómo lo recibimos? Es decir, ¿cuál es el medio por el cual nosotros recibimos ese Espíritu cuando creemos? Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio, las buenas noticias de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al momento de creer recibimos el Espíritu de Dios y somos sellados por él, es decir, asegurados por él, que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Versículo 14. Hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta nuestra salvación futura, es decir, la herencia incontaminable, inmarcesible, incorruptible que tenemos en el cielo, para alabanza de su gloria. Es las arras, ok, las arras son la dote, ¿verdad? Hay que entender que la Biblia fue escrita en Asia, ¿verdad? No fue escrita en Estados Unidos, ¿verdad? Ni en España. Y usan estos términos, ¿verdad? La dote, las arras, es una señal de una promesa. Por ejemplo, cuando personas se casan, es común en nuestra cultura que se le dé un anillo al esposo y se le dé un anillo a la esposa como arras, como un símbolo, una señal de que son uno pertenece al otro. Y esa es la señal misma que nos ha dado Dios. Dios ha dado el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Entonces, vamos escuchando la palabra de verdad y creyendo en Cristo es como recibimos por medio de la fe, ¿verdad? También
La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, por medio, ese es el medio que Dios usa para recibir el Espíritu Santo. Fíjese que no es la imposición de manos de un hombre. Eso es una obra de Dios. Fíjese que no es que viene un predicador famoso e impone sus manos sobre usted y usted empieza a temblar y a saltar y se lanza al suelo. No, estamos dándole mucha honra al hombre. Eso es una obra de Dios y es una obra de la palabra de Dios. Entonces, vamos también a Gálatas, capítulo 3 y versículo 14. Aquí unas páginas más atrás. Gálatas, capítulo 3 y versículo 14. Dice así, Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, y fe oyendo la palabra del Evangelio, recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿verdad? La promesa del Espíritu. Ahora vemos cómo recibimos. ¿Cuál es el medio que usa Dios? Usa su palabra, esa palabra crea en nosotros la fe, y nosotros creemos, y al momento de recibirlo, de creer en Él, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu, que viene a morar en nosotros cuando nosotros creemos, ¿verdad? Y así lo dice la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que debemos discutir, ¿verdad? De nuevo, hablamos, ¿quién recibe? Los que creen. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que creen. ¿Cómo lo recibimos? Por medio de la fe, escuchando la palabra de Dios, específicamente el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Vamos a ver, vamos a 2 Timoteo, vamos primero a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Otro 3:16 famoso, ¿verdad? Está Juan 3:16, está 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y hay otros 3:16 por ahí que son famosos. Este es uno de ellos. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces sabemos que una vez creemos, ahí es cuando el Espíritu de Dios viene a morar sobre el creyente. Vamos también a 2 Timoteo 1:14, un poco más adelante en nuestras Biblias. 2 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14. Y bueno, yo sé que son muchas lecturas, pero cuando se habla de un tema, hay que leer el libro entero, ¿verdad? Hay que leer la Biblia en su contexto, ¿verdad? Entonces, 2 Timoteo 1:14. Nos dice la palabra de Dios. Esto es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo en 2 Timoteo 1:14. Dice así la palabra de Dios: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y él está hablando a todos los creyentes, amados hermanos, no de un grupo especial, ni de una logia, ni de solo los líderes, los pastores de las iglesias. Él está hablando de todo creyente, todo creyente. Y tristemente, en nuestro contexto hispanoamericano, y aquí en nuestro país, Puerto Rico, hay personas que enseñan que solo unos iniciados, unos privilegiados tienen el don del Espíritu. Y no es así. La Biblia dice que al momento de creer, todo creyente verdadero en Cristo Jesús es recipiente del Espíritu Santo. En su cuerpo está morando el Espíritu Santo. Su cuerpo, como hemos leído, es templo del Espíritu Santo de Dios. También mora en la iglesia, ¿verdad? En el individuo, así como en la iglesia. Él dice, mora en nosotros. Todos los que hemos creído y todos los que han creído son parte de la iglesia universal de Dios. Aquí nosotros en nuestro local, en nuestra pequeña asamblea cristiana, nosotros somos parte de ese cuerpo, pero el cuerpo entero, todos los creyentes en todo el mundo y en todas las épocas, somos parte de la iglesia y el Espíritu mora en ellos, ¿verdad? Habita el Espíritu Santo
habita siempre en los verdaderos creyentes. Y es así porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a Juan 14, 16. De nuevo, nuestro otro texto, Juan 14, 16. Juan 14, 16. Esta es la promesa, amados hermanos, de su permanencia para siempre. Eso es otro tema importante porque hay personas que dicen, no, el Espíritu Santo se va a ir. No, el Espíritu Santo es una promesa del Señor y este versículo ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto nos habla de seguridad, ¿verdad? Esto nos habla de seguridad. Todo verdadero creyente está seguro, está sellado. Y una vez Dios pone ese sello, no hay quien lo quite, ni nosotros mismos. Porque nosotros no somos tan grandes como nos creemos, ¿verdad? Bueno, debemos ser humildes, sabiendo que todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, aún el regalo de la salvación. Entonces, el Consolador es el Espíritu de verdad también, ¿verdad? Él nos guía a toda verdad. Ahora, ¿qué debe hacer un verdadero creyente en cuanto al Espíritu Santo de Dios, verdad? Vamos a 1 Corintios 6, 19. ¿Qué debe hacer un creyente, un verdadero cristiano, en cuanto a la persona del Espíritu Santo? Vamos a 1 Corintios 6, 19. Primera Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Que es parecido al otro que leímos en el capítulo 3, pero un poco diferente. Nos dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y aquí le está hablando específicamente del pecado sexual, ¿verdad? De la fornicación. Fornicación es un pecado de inmoralidad sexual, incluye todos los pecados de inmoralidad sexual, incluyendo el tener relaciones sin estar casado, el adulterio, que es cuando son personas que son infieles, y otros pecados que, ¿verdad? Conocemos que la palabra de Dios enseña, especialmente en el libro de Levítico, perversiones y todas estas cosas, la homosexualidad y otras cosas también. Todo eso es fornicación. Entonces, fornicación incluye todos esos pecados, aunque sabemos que cuando se habla que hay unas personas cometieron fornicación, usualmente nos referimos a relaciones íntimas fuera del matrimonio, ¿verdad? Usualmente. Pero la palabra engloba todos estos pecados, todo tipo de pecado sexual fuera del matrimonio. Entonces, amados hermanos, ese es el contexto, ¿verdad? En el versículo 18 dice, huid de la fornicación, ¿verdad? Huid. Y sabemos, amados hermanos, tenemos que tener cuidado porque todo eso empieza en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, para que no se convierta en hecho, tenemos que guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es una de las obras del Espíritu. El Espíritu nos va a acordar las palabras de Jesús, nos va a acordar a la persona de Jesús, va a glorificar a Jesús en nuestros corazones. Entonces, vemos que el Espíritu, el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y viene de Dios, ¿verdad? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Eso es otra verdad. No solo está en nosotros y nosotros somos su templo. Por eso nosotros no le llamamos, yo sé que por tradición muchas veces le llaman a las iglesias templo. Vamos para el templo. El templo somos nosotros mismos. Si vamos a hablar del antiguo pacto, el templo estaba en Jerusalén. Hay un solo templo en la Biblia, está en Jerusalén y fue destruido, ¿verdad? Entonces, el templo somos nosotros. No es bíblico decir voy para el templo, ¿verdad? Porque el templo es nuestro cuerpo, si somos creyentes en Cristo. Y vemos de nuevo otra gran verdad, amados hermanos. El Espíritu Santo viene de Dios. De nuevo lo dice aquí. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios o de parte de Dios. Y que no sois vuestros, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón? En nuestro corazón, ¿verdad? Vamos de nuevo a nuestro pasaje principal ahí en Juan 16,
y 14 también. Vamos a Juan 16 primero, Juan 16, 13, para hablar un poquito más acerca de estas cosas que leímos al principio. Ahí al principio nosotros leímos acerca de la promesa del Consolador. Vamos a Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, este es el Señor Jesucristo hablando, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y vamos al 14:26 también, unas paginitas atrás, para leerlo también. 14:26 de Juan, mas el Consolador, refiriéndose de nuevo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y amados hermanos, en ningún lugar de la Escritura vemos que el Espíritu Santo quiere llamar la atención sobre sí mismo. La obra de Él es glorificar a Cristo, santificarlo en nuestros corazones, que la palabra de Cristo abunde abundantemente en nuestros corazones, con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, como dice Colosenses. Entonces, Él dice aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablará de venir. Él me glorificará, a Jesús, al Hijo. Y, amados hermanos, cuando yo veo en iglesias y hermanos que los amamos, pero creemos que están errados en este sentido, hablando siempre del Espíritu Santo, eso no es lo que el Espíritu Santo nos dirige. El Espíritu Santo nos dirige a nosotros a hablar de Cristo, a glorificar al Hijo. Eso es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. El Espíritu Santo no llama atención. En ningún lugar de la Biblia vemos que el Espíritu Santo atrajera la atención sobre sí mismo. Al contrario, siempre lleva a los creyentes a glorificar al Hijo de Dios. Además, nunca revelará mensajes especiales a creyentes individuales. De nuevo, ya está todo revelado, amados hermanos, de Génesis a Apocalipsis. Esta es la revelación de Dios. Esa chalacanería que a veces vemos, que el Espíritu me dijo que tú te vas a casar con fulano, que mañana va a temblar. Cualquiera dice que mañana va a temblar. Si aquí tiembla, en Puerto Rico tiembla. Eso lo dice cualquiera. No hay que tener unción del Espíritu para decir que de aquí a un año va a temblar. Quizás sí, quizás no, ¿verdad? Entonces en ningún momento de la palabra de Dios nosotros vemos que a creyentes individuales, esa logia especial, ¿verdad?, autoproclamados, llenos del Espíritu ellos solos, tienen mensajes especiales extra bíblicos, ¿verdad? O están en contradicción de la Biblia, porque tenemos la revelación completa de la verdad divina en la Biblia. Vamos a ver eso. Bueno, antes de ir ahí en Juan capítulo 14 y versículo 26, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, os hallará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, refiriéndose al Señor Jesús. Primero, la obra del Espíritu en nuestros corazones es glorificar a Cristo y recordarnos su palabra. Ahora vamos a ver por qué no hay revelaciones especiales, porque ya han sido dadas. Y nosotros tenemos un privilegio grandísimo, amados hermanos. ¿Cuánto hubiese querido los creyentes de hace 2000 años cargar con este libro debajo del brazo? ¿Cuánto hubiesen querido los profetas del Antiguo Testamento tener toda esta revelación? Ahora la tienen porque están en el cielo, pero cuando estaban en la tierra, ¿cuánto? Nosotros tenemos la revelación completa de Dios, la palabra profética perfecta, más segura, nos dice el apóstol Pedro. Vamos a Colosenses 1:25. Colosenses 1:25. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 25. Colosenses 1:25. Bueno, vamos al 24 por conexión. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, amados hermanos, sí, el apóstol Pablo recibió revelación especial, porque él fue una persona que escribió la parte de la palabra de Dios siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Pero no, nosotros ya tenemos esa palabra, ¿verdad? A él sí fue hecho ministro o sirviente. Ministro significa sirviente, por si acaso, ¿verdad? Y según la administración de Dios, Dios le dio esa administración, esa dispensación, esa administración, esa responsabilidad, esa mayordomía. Entonces, a él le fue dado esa revelación como fue instrumento para completar la palabra, el canon o la regla de la palabra de Dios. Vamos también para Judas, la epístola de Judas, no de Judas Iscariote, sino de Judas Galileo, ¿verdad? Hermano de parte de madre de nuestro Señor Jesucristo. Judas, que es un solo capítulo. Vamos al versículo 3. Judas 1:3. Libro antes de Apocalipsis. Judas 1:3. Amados, Judas 1:3. Dice así la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces nosotros contendemos, no peleamos. Contender es defender la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y vemos que aquí, poco a poco, hombres inspirados por Dios completaron la palabra de Dios, tal y como la tenemos nosotros aquí, amados hermanos. Y hay muchos más versículos, ¿verdad?, que se pueden mencionar. Solo le doy estos dos porque uno para contender de la fe y otro es una administración especial que fue dada a los apóstoles para poner el fundamento, ¿verdad? La piedra es Cristo y nadie puede poner otra piedra sobre esa piedra que es Cristo. Y los apóstoles, como peritos arquitectos, ellos también, el fundamento de los apóstoles y sobre todo el Señor Jesucristo. Ese fue el ministerio, la administración que fue dada a ellos. Nosotros ya tenemos la palabra de Dios, amados. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Tener la palabra de Dios y no depender de lo que nosotros pensemos o queramos decir, sino ceñirnos al libro. ¿Cuál debe ser el efecto del Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos? ¿Cuál debe ser el efecto del Espíritu Santo en nosotros? Vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 5. ¿Cuál debe ser el efecto del Espíritu Santo en nosotros? ¿O cuál es el efecto del Espíritu Santo en nosotros? Romanos capítulo 5 y versículo 5. Capítulo 5 y versículo 5. Romanos 5:5. ¿Cuál es el efecto del Espíritu Santo en nosotros? Vamos a leerlo ahí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué efecto tiene? Derramar amor en nuestros corazones. ¿Y qué amor? El amor de Dios, ¿verdad? No el amor de este mundo, el amor de Dios. Amor de Dios, que es un amor que no busca lo suyo propio, ¿verdad? Y podemos nosotros leer en 1 Corintios el amor verdadero. Podemos leer el ejemplo de Epafrodito, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Pablo, todos imitadores de Dios, como dice Pablo. ¿Y qué era lo que los caracterizaba? El amor. El amor, un amor que es servicial, un amor que no espera nada a cambio, un amor que no habla cosas indebidas, un amor que no se goza de la injusticia, un amor que no hace nada indebido. Ese es el amor que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado por Dios. Y ese es el efecto. Amados, el amor es el vínculo perfecto, nos dice la palabra de Dios. Y si nosotros actuamos en amor, hablamos en amor,
hacemos todo en amor, todo se resuelve. No hay nada complicado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, eso es el efecto que debe tener el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros debemos ser ejercitados en el amor de Dios. Amor de Dios, la eternidad, ¿verdad? Un amor que es indescriptible, un amor que los cantantes de este mundo no pueden cantar. Ellos cantan un amor ficticio. Nosotros tenemos el verdadero amor, ¿verdad? Y bueno, esto es un tema aparte, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo a favor del creyente, verdad? ¿Qué hace a favor del creyente? Fíjese que aquí en ningún momento hemos hablado de saltar, de brincar, de reírse, de decir cosas de predecir cosas. La palabra de Dios no habla nada de eso. ¿Qué hace el Espíritu Santo por los creyentes? Vamos a Romanos capítulo 8, ahí mismo, unas páginas más adelante, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir en nuestras oraciones como conviene, nos ayuda en nuestras oraciones. No a pedir mi voluntad o mis deseos, sino la voluntad de Dios, como hablamos la semana pasada, la semana pasada. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Esto no significa que no nos fue prometido ser protegidos de todo tipo de dificultades en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Voy a leerles un texto rápidamente, sé que he leído mucho, pero voy a leerlo rápidamente. No lo tiene que buscar ahora, pero les voy a dar la referencia. Cuando lo lea, voy a buscar aquí y dice la palabra de Dios, y también vosotros, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. El que quiera vivir para Cristo siempre va a ser burlado, siempre va a ser rechazado. Eso es así. Si a Cristo lo rechazaron, a nosotros también, si queremos vivir para Él. Si nosotros somos descuidados, y me incluyo a mí, y empezamos a rodearnos con el mundo y a sentirnos muy cómodos, ellos nos van a apreciar más. Pero mientras más como Cristo seamos, más nos van a rechazar. Y amados hermanos, no nos promete, ¿verdad? Como dice aquí, a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12, ¿verdad? Se nos promete la ayuda, eso sí se nos promete. No se nos promete que no vamos a tener dificultades, pero se nos promete la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Eso lo leímos en Juan capítulo 16, lo leímos, ¿verdad? Él es nuestro consolador, Él estará con nosotros. Ahí en nuestro texto principal, en Juan capítulo 16, lo leímos, ¿verdad? Que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces, cuando vienen algunos, tristemente, ¿verdad? Y lo digo con tristeza porque ojalá no fuera así, pero vienen y dicen, no, tú dale $10 al Señor, Él te va a dar 100, tú dale 100, Él te va a dar 1000, dale 1000, Él te va a dar 10,000. Y yo escuché un predicador un día, y cuando llegues a Walmart te vas a encontrar un parking cerca, y cuando llegues a tal lugar no vas a tener dificultades. Eso es un falso evangelio. El Señor dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Esa es la ayuda que el Señor nos ha dado. Él ha prometido que nos va a ayudar. Y qué bonito, ¿verdad? Yo me acuerdo, no estuve allí, no tuve el privilegio, pero hubo una misionera aquí en Puerto Rico, de Nueva Zelanda, que se llamaba Gladys Harrow. Estuvo aquí, murió creo que hace como 15 años atrás, o un poquito más. Ella estuvo en la asamblea de Ponce, después tuvo una asamblea en San Juan, y ella llegó aquí año 1920, hace más de 100 años, o sea, pero ella vivió más de 100 años, creo que 105 años, algo así. Y cuando ella estaba tendida en su cama, me dijo nuestro amado hermano, el doctor Carlos López, allá en la iglesia en Cupey, él me dijo, yo veía la paz,
Y cuando empezaron a cantar, ella empezó a cantar un himno en inglés que dice, In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Ella empezó a hablar inglés, que era su idioma, ¿verdad? Cual que se crió. Usualmente así pasa, ¿verdad? Con excepción de nuestro amado hermano Juan, él habla más español que inglés, eso me está raro. pero ella empezó a cantar, ese himno significa, en la dulzura, poco a poco, nos vamos a encontrar allá en el cielo. Más o menos lo que dice el himno en inglés. Tenía esperanza, tenía paz, estaba en dificultades, tenía más de 100 años, estaba allí en cama, pero estaba gozosa porque, ¿y quién puede hacer eso? El Espíritu de Dios es el único que puede darnos esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? Nadie más, amados hermanos. No nos ha prometido el Señor, no dificultades, pero nos ha prometido ayudarnos. Consolador significa aquel que está a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos a toda verdad. Y Él sabe cómo usarlo con cada uno de nosotros, amados hermanos. Nosotros, por mis propias fuerzas, yo sé que hay muchas cosas que no podría hacer. A veces yo escucho de testimonios de misioneros y digo, oh, yo no podría hacer eso. Pero si es la voluntad del Señor que yo esté en ese lugar y en esas circunstancias, Él me va a ayudar. Y eso debemos creer nosotros, amados hermanos. Entonces, y por último, amados hermanos, y disculpen que me he alargado un poco, pero queda poco. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy en el mundo? Lo leímos ahí, ¿verdad? En Juan 16 también. Vamos al versículo 8. En Juan 16 y versículo 8, ¿qué hace en el mundo? ¿Qué hace el Espíritu en el mundo? ¿Hacer brincar, saltar a las personas? No. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Empezar griterías en las congregaciones? No, porque el Espíritu es el Señor y el Señor es un Dios de ley y orden. Es de que se haga todo decentemente y en orden. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16 y versículo 8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu del Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una de las cosas que hace el Espíritu en el mundo. De pecado por cuando no creen en mí, y la incredulidad es el primer pecado que se menciona, creo, allí en Apocalipsis al final. Dice, y los cobardes y los incrédulos. Fíjense que no dice los fornicarios, los adúlteros, los matones, los robabancos. Dice los incrédulos y los cobardes. Los incrédulos y los cobardes encabezan la lista de los que no van a entrar al cielo. Un cobarde fue Poncio Pilato, ¿verdad? Que por conveniencia política malenjuició al Señor Jesucristo. Pero dice aquí, y cuando Él venga, convencerá de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. En Él se cumplió toda justicia. En Cristo se cumplió toda justicia. Y por su justicia nosotros podemos ser justificados. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo derrotó a Satán en la cruz. Ya está derrotado. Él anda por ahí dando bandazos, pero está derrotado y Él lo sabe. Y también el último en ser vencido va a ser la muerte, nos dice Corintios 15. El último en ser vencido va a ser la muerte, y ya no va a haber muerte, ni más dolor, ni más llanto, porque vamos a estar con Él. Él consolará todas nuestras lágrimas. Entonces, amados hermanos, eso es lo que hace Él en el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer en cuanto al Espíritu Santo, verdad? Y aquí vamos a leer unos cuantos textos rápidamente, amados hermanos. Les prometo que queda poco. Es que no quiero dejar este estudio a mitad. Vamos a Hechos, capítulo 5 y versículo 3. ¿Qué es lo que no debemos hacer en cuanto al Espíritu Santo? ¿Qué no debemos hacer? Vamos a Juan capítulo 5, a Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5 y versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, estoy en Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del predio de la heredad? Primera cosa que no debemos hacer es mentir al Espíritu. Es hacernos pasar por algo que no somos. Él pudo haber dicho, mire, apóstol, o Pedro, pues nadie le decía apóstol, le decían Pedro. Pedro, yo vendí mi heredad, mi esposa y yo decidimos mantener parte del precio y el resto es para ustedes. Él pudo haber dicho eso y se hubiese aceptado, pero él quería verse más espiritual de lo que es, o quería aparentar más de lo que es.
¿Y qué hizo? Él le dio el precio, él le dijo que esa era la cantidad del precio cabal de la propiedad, y no era porque había sustraído. No es que estaba mal que él vendiera y diera parte, no estaba mal. El pecado era que había mentido. Y el espíritu, y ahí hay una cosa muy seria, amados hermanos, debemos ser transparentes, ¿verdad? Nuestra cultura. Y de nuevo, yo he viajado a muchos países de América Latina, y por la gracia de Dios, ¿verdad? Y, y una de las cosas más muy clásicas en nuestra cultura es mentir. Pero la Biblia dice que más los perros no estarán fuera, y todo aquel que hace y ama mentira. Debemos ser honestos cuando ponemos nuestros taxes. Yo me acuerdo cuando los peajes tenían la canastita para echar monedas. Y me acuerdo un señor que a veces yo iba con él a la universidad. Él era mucho mayor que yo, pero estábamos estudiando a la vez. Nos graduamos juntos de la escuela de música y viajamos a la universidad a tomar clases juntos. Y yo me acuerdo cuando el peaje de Caguas Norte era solo 50 centavos. Y él echaba una peseta y la otra él la agarraba y la metía hasta el sensor y después la sacaba y lo detectaba, solo por ahorrarse una peseta. Eso es robar, ¿verdad? El gobierno nos dice, oye, ¿cuánto tú te ganas? Y le decimos, me gano solo $10,000 y me gano 20,000. Entonces el gobierno me cobra los impuestos de acuerdo a 10,000, no a 20,000. Entonces eso es deshonestidad, amados. Y claro, no es ¿verdad? Mentirle al Espíritu Santo no es tanto mentirle a otros, pero si nosotros decimos que somos una cosa, debemos no solo profesar lo que somos, sino actuarlo también. Y amados hermanos, mentir al Espíritu Santo es muy, muy grande, muy grave. Y sabemos lo que pasó aquí, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Entonces, ¿qué otra cosa no debemos hacer? Vamos al versículo 9 de ese mismo capítulo. Versículo 9 de ese mismo capítulo, del capítulo 5 de Hechos, versículo 9. Dice así: y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. No debemos mentir al Espíritu, no debemos tentar al Espíritu con nuestras actitudes, con probar a ver si Dios me aguanta lo que yo voy a hacer, ¿verdad? No, esa no debe ser nuestra actitud debe ser una de sometimiento, sabiendo que somos templo del Espíritu y pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces no debemos mentir al Espíritu, no debemos tentar al Espíritu, y vamos a Hechos 24 y versículo 16. Hechos 24 y versículo 16. Hechos 24, 16. Dice así la palabra de Dios. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué debemos hacer para no contristar, verdad? U ofender al Espíritu de Santo en nosotros? Debemos tener una buena conciencia ante Dios y los hombres, amados hermanos. Una buena conciencia, ¿verdad? Que la gente, lo que profesamos, puedan ver que somos creyentes, y también una buena conciencia, cuentas cortas con Dios, confesamos nuestro pecado siempre que cometemos pecado, confesar nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer para no contristar, verdad? Contristar al Espíritu es no ser obedientes, ¿verdad? Contristamos al Espíritu y sabemos que nuestra conciencia no nos lo dice. Y ahora estos últimos los voy a solo mencionar, amados hermanos, por cuestión de tiempo. Solo nos quedan 4 minutos. Dice aquí, ¿qué lugar debemos dar al Espíritu Santo en nosotros? Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice que no debemos ser embriagados con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos. Y ser llenos del Espíritu Santo no quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo, porque es una mala concepción. Quiere decir actuar conforme a la voluntad de Él en nosotros, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Ser llenos es decir, actuar conforme a que sí lo tenemos, no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del creyente? Usted puede leerlo, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos dice que el fruto del Espíritu es paciencia, paz, amor, benignidad, dominio propio, templanza, ¿verdad? Todas estas cosas son fruto del Espíritu, amados hermanos. Entonces yo quería hablar un poquito acerca de esto del Espíritu. Es un estudio muy sencillo, pero viendo todo lo que la Biblia nos tiene que decir acerca del Espíritu, para que no nos confundamos, amados hermanos.
Manifestación del Espíritu es amor. La manifestación del Espíritu no es brincar y saltar. La manifestación del Espíritu es obediencia al Señor. Es glorificar a Jesucristo en nuestros corazones. Es acordarnos de su palabra. Es tener amor, paciencia, gozo, paz, benignidad. Y estar lleno del Espíritu. Eso es estar lleno del Espíritu Santo del Señor. Y no es para los privilegiados, es para todos los creyentes. Y que así sean nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Consolador, el cual tú enviaste tu Espíritu de verdad para guiarnos a toda justicia, para recordarnos las palabras del Señor Jesucristo, para glorificar a Cristo en nuestros corazones y que eso produzca adoración y alabanza en nuestros corazones hacia Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que seamos llenos del Espíritu, ya que lo tenemos, que actuemos conforme a su voluntad y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, Padre. Te damos gracias, Padre, que esta mañana tú nos has traído con bien aquí. Te damos gracias, Padre, por los que están aquí. Te pedimos por la salud de cada uno aquí. Sabemos que hay hermanos que han estado enfermos con problemas de salud. Pedimos por ellos, Padre. Te damos gracias por nuestro hermano Joubert que está aquí visitándonos. Te damos gracias por aquellos que están también observando en línea. Y, Padre, que todo sea usado para el avance de tu reino y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también damos gracias por los gobernantes. Pedimos que tú los salves a los que no son salvos, Padre. Pedimos que tú también los guíes a nuestros gobernantes, alcalde, gobernador, policías, Padre, para que podamos vivir quieta y reposada en toda piedad, y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pedimos por su salvación también. Gracias por la libertad que tenemos en nuestro amado país, Puerto Rico, Padre. Oramos también por Puerto Rico. Sabemos que estamos muy alejados de Dios como país y pedimos, Padre, que tú en tu misericordia unjas los oídos, abra los ojos y ablande los corazones de nuestro pueblo, Padre, que anda sumergido en el pecado, en la inmoralidad, en el egoísmo, en el materialismo, en la violencia, Padre. Oramos por ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, también pedimos tu misericordia camino a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.